Nacho, buenas noches, ¿qué más? Noches, profe. Noches, profe. Vaya, Audio y video, bien. Ya va ingresando aquí la profe. Teníamos tarea para el día de hoy, ¿no, muchachos? Profe, buenas noches. Hola Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal me escuchas? ¿Qué tal me escuchan? Bien. Bien, perfecto. Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de lectura crítica. Bueno, permítanme un segundito. Estoy aquí abriendo el documento. Precisamente se me fue. Un momentico, por favor. Bueno, hoy estamos con la última parte de signos de puntuación. Bueno, listo. Ya tengo aquí el texto de la sesión. Permítanme un segundito, yo no les había enviado un documento adicional. Bueno, vamos a ver cómo nos va entonces en esta sesión. Vamos aquí. Bien, entonces, antes de ir a abarcar la tarea que teníamos, que era terminar los textos, solucionar las preguntas que se encontraban en la sesión de los signos de puntuación, las últimas preguntas de ellas. Antes de esto vamos a hacer un ejercicio aquí con este texto que ustedes ven a continuación. Em, este es un texto de Jorge Luis Borges. ¿Listo? Este vamos a tratarlo entre todos. Em, Aquí el objetivo con este texto, más bien con esta actividad, es reforzar lo que hablamos en la clase anterior. Recordemos la clase anterior. Previamente estábamos hablando y resaltando, bueno, a lo largo de todas estas clases hemos trabajado sobre los dos elementos muy importantes a trabajar, ¿verdad? A reconocer en cualquier tipología textual, intención y estrategia comunicativa. Nos dimos cuenta a lo largo de estas sesiones que para reconocer la intención y estrategia comunicativa de cada texto, pues tiene que haber un trabajo de comprensión que implica el reconocimiento de ciertos aspectos puntuales o formales de los textos, como para qué sirven las palabras, qué categorías, en qué categorías se pueden organizar estos tipos de palabras, la función en efecto que generan en un texto, asimismo la función de los signos de puntuación, cómo nos ayudan a organizar ideas y para lograr entender la intención y estrategia, esto se tiene que articular para así generar una comprensión efectiva en donde las inferencias o conclusiones que surgen de lo leído es acertar. Es decir, se hace una lectura objetiva de lo que se lee, de manera que aunque la lectura la haga un individuo, hay unos parámetros específicos para decir, se está haciendo una lectura adecuada a un texto y no una simple interpretación por parte del lector, o sea, una interpretación propia. En ese sentido, la sesión anterior, lo que hicimos fue recoger lo que, más bien, enfatizar en cómo abarcar las preguntas.
Resaltamos la clase anterior junto con todo lo anterior, que las preguntas son un escenario que necesitamos comprender. Para comprender las preguntas, o en otras palabras, las tareas que nos asignan, tenemos entonces que aplicar igualmente la comprensión de los signos de puntuación e identificar dos aspectos puntuales. Nosotros notábamos que a lo largo de nuestras lecturas o lecturas por oraciones o por ideas que van escritas de punto a punto, hay unas palabras clave a tener en cuenta para poder establecer comprensión a la idea. Con respecto a las preguntas que nosotros solucionamos en este examen, entonces esas palabras claves se van a remitir a dos aspectos, ¿cierto? Las preguntas las vamos a abarcar desde uno, mirando si la tarea o lo que tenemos que realizar es a partir de una afirmación positiva o negativa, es decir, encontrar lo que sí se puede afirmar, encontrar lo que no se puede afirmar, y en segundo aspecto, con respecto a qué. Entonces ya vimos que es que sí se puede afirmar con respecto a la intención, que eso lo trabajamos en la clase anterior, o con respecto a un punto, o con respecto a una parte, o con respecto a una palabra. ¿Será que sí se puede afirmar algo con respecto a eso? O no se puede afirmar con respecto a lo general o lo particular alguna idea. Entonces, esto indica que para abarcar las preguntas, nosotros lo que hacemos es inferir la tarea a partir de si la tarea es positiva o negativa y con respecto a qué elemento del texto. Esto, decíamos entonces, forma parte de las inferencias. El taller anterior fue de inferencias y de cómo aplicamos estas inferencias a las preguntas. Hoy, en este momento, vamos a hablar sobre este texto titulado Borges y yo. Vamos a trabajarlo entre todos los que estamos aquí en esta sesión eh, para reforzar las inferencias, es decir, las conclusiones o las ideas que se pueden extraer de la comprensión del fragmento. ¿Listo? Entonces, no va a hacer en este momento unas preguntas eh, con respuesta de opción múltiple. Bueno, también, pero no solo esto, sino que vamos a ver qué se puede o no afirmar del texto. Ahora, vamos con la lectura de este texto. Mírenlo, es cortito, es solamente este fragmento. Es de Jorge Luis Borges. Aquí vemos el autor. Jorge Luis Borges ocupa estas paginitas y el título es Borges y yo. Para establecer entonces esta lectura o cualquier lectura, dijimos, en textos continuos leeremos por oraciones. Vamos a hacer una lectura entre todos, por favor, atentos, y vamos respondiendo también a las preguntas que vayan surgiendo. Bueno, título, Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cáncer. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Bueno, aquí tenemos dos ideas. En efecto, hace una diferenciación entre Borges y yo. Dice al otro, entonces aquí ya marca quién es el otro. El otro es el que denomina Borges. Dice al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cáncer. De Borges, punto y coma. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. En esta oración hay un punto y coma que cumple una función. ¿Alguno de ustedes me puede explicar cuál es la función del punto y coma en esta oración resaltada?
Que entre a informar que, como otra idea, profe, como otra idea de lo que le están diciendo ahí. Listo. Entonces aquí está presentando otra idea. Bien, hay un asunto con el punto y coma. Y el punto y coma, bueno, como tal, esta es una idea completa, ¿sí? La cual se articula con este punto y coma. En otras palabras, el punto y coma lo que está haciendo es separar lo que hace el yo de el otro, o como lo llama Borges, ¿sí? Entonces, fíjense las actividades del uno y del otro. Yo camino por Buenos Aires y me demoro. O sea, en otras palabras, lo que hace el yo es ser una persona normal, una persona del común. Camino por Buenos Aires y, mm, bueno, disfruto el arco y este lugar, la Puerta Cáncer. Punto y coma. Y ahora el punto y coma lo que hace es, por ejemplo, aquí podemos afirmar, ay, podemos decir que el punto y coma, la función del punto y coma es establecer la diferenciación entre yo y otro, o Borges, es lo mismo. Muy bien. Entonces, ahí eso es lo que está diciendo. Yo soy una persona normal, mientras que Borges, ¿quién es Borges? El que le ocurren las cosas. ¿Y qué es lo que le ocurre? Es un profesor o está citado en un diccionario biográfico. Entonces, Borges, el otro, es el académico, mientras que el yo es el humano. Fíjense aquí en esta oración y verán que el punto y coma cumple la misma función del párrafo de la oración anterior y es separar el yo del otro. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que le convierte en atributos de un actor, que las convierte en atributos de un actor. ¿Ustedes qué pueden entender de esta oración? Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. ¿Qué entienden ahí con respecto al yo y al otro? ¿Qué pasa con estos personajes? Se están describiendo a sí mismo, profe. Listo, bien, de hecho, bueno, aquí me gustan los relojes, listo. Está hablando el yo. Este lo estamos señalando con el naranja. Él tiene estos gustos. El otro, o sea, Borges, comparte estos mismos gustos, pero fíjense aquí en este conector lógico, de un modo vanidoso, o sea, el que es humano, en otras palabras, y como tú acabas de decir, es él mismo describiéndose. Es como si yo me describiera como la profesora Xiomara, la que se muestra ante el mundo como profesional, y la persona o la humanidad de Xiomara. Entonces aquí lo que está haciendo el autor del texto es presentarse a él mismo dentro de sus dos facetas. Y así es que utiliza, por ejemplo, el punto y coma, mostrar el contraste o la comparación o esto que se puede ver entre una faceta y otra. De acuerdo a esta oración que está aquí y los gustos que refleja, dice, compartimos los mismos gustos, pero el otro, o sea, el Borges, el profesor, el reconocido, comparte esos gustos de un modo vanidoso que los convierte en atributos de un actor. En otras palabras, ese otro es un intelectual que le gusta que le halaguen su intelecto, su mente. Por eso dice que las convierte en atributos de un actor.
le gusta captar la atención con aquella inteligencia y esos gustos sofisticados como los relojes de arena y la tipografía del siglo XVIII y el sabor del café y la prosa de Stevenson. Entonces, bueno, vemos aquí en esta tercera oración que lo que hace el autor Borges es describirse o hablar sobre sí mismo desde su posición como humano, que es el yo, y como Borges, que es el otro, o el docente, el profesor, el literato, el escritor. Vamos aquí con esta oración. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. ¿Qué entendemos en esta oración, por favor? Ahí, en esta oración, ¿quién es más importante? ¿El yo o el otro? El yo. El yo porque Yo está porque diciendo ahí. es primera persona. ¿Perdón? Yo porque es primera persona. Ah, bueno, pónganle cuidado porque es que recuerden, sí, de hecho, sí hay un recurso y es el uso en primera persona, pero luego habla del otro en tercera persona. Tengamos en cuenta eso. Entonces aquí el señor Borges está utilizando un recurso de uso en primera persona y uso en tercera persona para referirse a él mismo como si fuese un otro, ¿sí? Pero en esta oración particularmente, se está resaltando dentro de eso que está describiendo el autor de sí mismo, quién es más relevante. Fíjense que dice acá, sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Sería exagerado. Yo vivo, yo me dejo vivir. Fíjense ustedes, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. En otras palabras, yo dejo que Borges sea, ¿sí? Y esa literatura justifica mi humanidad. Entonces, en esta oración les cuento que se le está dando preponderancia al otro, es decir, entre el yo y el otro, o en otras palabras, entre el Borges humano y el Borges escritor, el Borges humano le está dando poder al Borges escritor para justificar su propia existencia. Esto es un texto muy interesante porque es un texto que mezcla todas las tipologías textuales. Es un texto que plantea, es un texto subjetivo por parte de Borges, en donde se utilizan recursos literarios, muy bien como dijo el compañero ahorita, utiliza un uso, una narración en primera persona, una enunciación en primera persona, pero también lo hace en tercera persona con ánimo de ¿qué? De mostrar la dicotomía o las dos formas que se ve él mismo. O sea, él ahí demuestra de que él es una persona normal y con su escritor es otra persona al escribir los cuentos. Él es, ajá, él es una persona normal, pero o sea, es un humano normal, pero también se compone como escritor famoso y le da preponderancia a ser escritor famoso. Bien, miren lo que dice esta oración. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Ahí está hablando en primera persona. Ajá. Mire, pero mire, nada me cuesta confesar que ha logrado. Aquí se refiere, nada me cuesta en primera persona, pero refiriéndose a Borges, Al escritor, escritor. al imaginario. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie. Vean que esto está muy bonito acá. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje y la tradición. ¿Qué querrá decir esta oración? Dice, bueno, nada me puede salvar a mí como humano.
Nada de esas páginas, nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Entonces, el yo humano dice, hay ciertas páginas válidas dentro de lo escrito, pero esas páginas a mí como humano no me pueden salvar. Las páginas escritas como Borges humano no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro. Miren que aquí, en estas comas donde se encuentra el ni siquiera del otro, se encuentra un inciso que entonces contiene la idea principal, y es que lo que el escritor Borges ha hecho ni siquiera es de él. Dice, porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro. ¿Mm? El otro refiriéndose a Borges como escritor, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Entonces dice, en otras palabras, que lo que él ha hecho como escritor ni siquiera le corresponde a él, sino a la construcción del lenguaje y la tradición. Aquí muestra, en otras palabras, cómo Borges reconoce que su papel como intelectual trascendió a su humanidad. Esto es lo que está haciendo Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, un escritor argentino que ¿quién quita? Hasta de pronto les aparezca. Yo he visto preguntas o textos de Borges en estas evaluaciones. Entonces, vale la pena resaltar estos textos, trabajar estos textos precisamente por la mezcla de tipologías y las estrategias que hay en cada oración. Entonces, como les decía, en pocas palabras, aquí lo que se está diciendo es que lo que hizo el otro, el Borges escritor, ni siquiera es de él mismo, sino que ya corresponde a la cultura. Continuamos acá. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Fíjense que aquí ya el autor, el yo, ya acepta que se está desvaneciendo, que se desvaneció para darle paso al escritor. Es muy bonito como el texto muestra en efecto ese desvanecimiento. Primero muestra el contraste entre el yo y el otro. A mí me gusta esto, Borges hace esto. Pero luego dice, yo estoy destinado a perderme. El Borges humano está destinado a perderse y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. O sea, algo de lo humano podrá sobrevivir en Borges escritor. Fíjense aquí cómo lo dice bonito. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. ¿Su perversa costumbre de quién? Ahí ya está el sujeto mencionado. Del otro, me consta la perversa costumbre de falsear y magnificar. O sea que en otras palabras, el otro, ¿se acuerdan que el otro es vanidoso? Que le gusta que lo reconozcan. Entonces, en otras palabras, él se reconoce también como un ser vanidoso y dice, poco a poco mi humanidad le va cediendo al escritor, aunque me consta esas cualidades también de falsear o magnificar o darle trascendencia a lo que sabe. Aquí, fíjense en esta oración. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Aquí quiero resaltar que hay un uso en esta oración. Vea, cada oración cumple una función en el texto. Esto que estoy resaltando en azul es el argumento por autoridad, o en otras palabras, la referencia a una autoridad intelectual, que da solidez a la idea que se está desarrollando. ¿Cuál es la idea aquí planteada? Esta y la siguiente son bien bonitas. Spinoza, el filósofo Spinoza, entendió que las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. No sé si se fijan, pero antes estaba diciendo que él como Borges estaba dividido en dos, en el Borges escritor y en el Borges humano, o sea, en el otro y en el yo.
Aquí está diciendo, basándose en un filósofo, que las cosas quieren ser una sola, o sea, ya no estar divididas, sino estar en su ser, como dice acá, la piedra como piedra y el tigre como tigre. No Borges como humano o Borges como escritor, sino en este caso parece que está luchando, es el Borges escritor por apoderarse de ese Borges humano o de esa totalidad del Borges. Y vean cómo hace esa introducción muy bonito por medio de la referencia a Spinoza para plantear lo siguiente. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me conozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Entonces, ¿yo quién es? De nuevo, yo, dijimos, es el humano, es el Borges humano. Yo he de quedar en Borges. ¿Y Borges quién es? Borges es el Borges escritor. Hablamos de nuevo, es la misma persona dividida en estas dos personalidades, digámoslo así. Entonces ahí es cuando dice, después de decir como que todo tiene un principio de identidad, yo he de quedar entonces en el Borges escritor, no en mí, si es que alguien soy, está dudando de su propia existencia como humano, pero me reconozco menos en sus libros, estos refiriéndose a sus libros, a los libros del Borges escritor. Dice, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Entonces, en otras palabras, el yo se está reconociendo poco, ya no, ya perdió identidad, el yo humano, el Borges humano. Y aquí miremos esta oración tan bonita, a ver qué dice. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías de Raval a los juegos con el tiempo y con el infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Fíjense aquí que, bueno, quiero hacer una aclaración. Jorge Luis Borges se caracteriza porque en su literatura utiliza en efecto juegos con el tiempo y con el infinito. Por tanto, muchas de las historias resultan como esta, muchas veces un tanto confusas o resulta un juego de universos paralelos. Esto que estoy mencionando, él lo menciona aquí rapidito. Entonces dice, hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías de Arrabal a los juegos con el tiempo. O sea, el yo Borges humano, el Borges humano, había inventado hace un tiempo, bueno, había intentado liberarse, ¿no? Y había intentado, o sea, él fue el que se inventó todas estas estrategias narrativas que está mencionando acá. Pero esos juegos ahora son de Borges, otro, o de Borges, escritor. Y ahora tendré que idear otras cosas. Entonces aquí es donde muestra que el Borges escritor absorbió incluso las propias herramientas del Borges humano como estrategia narrativa. Y miren cómo termina tan bonito. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Así mi vida es una fuga. ¿De quién es la fuga? Así mi vida es una fuga, refiere al Borges escritor. Y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. Entonces, mi vida ya no es mi vida, sino del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página, pero teniendo claro esto, ¿quién escribe la página? ¿Borges escritor o Borges humano? ¿Quién es el hablante? Les cuento que sí se puede saber quién escribe la página. ¿Cuál de los dos? La página la escribe el escritor, la tercera persona. No, es el Borges humano, o sea, es el yo. El yo es el que está escribiendo esta página y en efecto está resaltando que el Por- Borges escritor lo ha absorbido. ¿Y por qué, profe? Bueno, porque
dentro de la narrativa de este fragmento se resalta la narración en primera persona. Bueno, dijimos, hay en primera y hay en tercera. En primera, refiriéndose a lo que vive el yo humano, el yo Borges, el Borges humano más bien. Y cuando habla en tercera, habla de el otro, refiriéndose a él mismo, pero como escritor. Esto lo hace a lo largo de la narrativa. Entonces, me gusta esto al otro también. Yo vivo esto y el otro también. Yo estoy destinado a perderme porque le estoy dando el paso al otro, al escritor. Y poco a poco le voy cediendo mi vida. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está manteniendo y lo que está diciendo acá. Por eso, al final, vean que el texto tiene como una dinámica muy curiosa porque empieza planteando el contraste para luego mostrar cómo se va difuminando el yo desde por acá. Cuenta cómo se difumina el yo humano. Dice, el yo se escapa de la realidad soñando entre la imaginación y de las letras de escribir. Pues mira que incluso no es tanto que el yo se escape de la realidad, sino que este Borges escritor es el que está en el escenario académico. Y el Borges humano, el que está en una realidad, digamos, como más cotidiana, es el que se va perdiendo, porque lo va opacando el Borges académico, profesor o escritor. ¿Sí? Entonces, esta parte que tengo señalada de aquí para abajo es que está mostrando cómo el yo humano, el Borges humano, se va disolviendo para darle paso al Borges escritor. Entonces, por eso yo resalto el yo y el otro. Entonces, insisto, yo he de quedar en Borges. Las últimas líneas son las que resaltan entonces que él es el que está escribiendo, todo el tiempo lo resalta. Por eso dice, yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Hace años yo traté de librarme de él. Yo, recuerden, Borges humano, traté de librarme de él. ¿De quién? Del Borges escritor. Y pasé de esto a esto. Pero esos juegos son de Borges ahora, o sea, son del otro ahora. Así mi vida es una fuga. Vean que aquí podemos decir, el hablante es una sola persona, Borges, pero esta única persona se divide en dos, el Borges escritor y el Borges humano. Entonces, la pregunta es, ¿y quién escribe el texto? ¿El Borges escritor o el Borges humano? Pues precisamente dentro de toda esta situación que presenta, y como dice, yo traté de liberarme de él, de ese Borges escritor, pero él cogió mis estrategias o él cogió, eso ahora refiere, como así, corresponde al otro, y así mi vida es una fuga, entonces está utilizando esta primera persona para resaltar que él es el que está viviendo la situación. Él con respecto al Borges humano, o sea, Borges humano le está cediendo a Borges escritor toda su vida. Y ese Borges humano está hablando en primera persona. Por eso dice, así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro, que es Borges escritor. Y cuando dice al final, no sé cuál de los dos escribe esta página, lo dice básicamente porque quiere resaltar que ya el Borges escritor se apoderó de él, pero realmente quien está escribiendo esta paginita es el Borges humano, el yo, resaltando que se está difuminando su ser. Bueno, entonces vamos a buscar la intención y la estrategia. Vamos a intentar narrarlas acá, que habíamos dicho, por ejemplo, una de las estrategias. Dijimos, otro Borges escritor, el yo es el Borges humano. Entonces, lo que quiere hacer el texto es reflexionar una faceta del escritor, absorbe una faceta del autor del texto
absorbe su humanidad. Esta es la intención. Está el autor aquí reflexionando, narrando sobre cómo la faceta, como una faceta, escritor, como una faceta del escritor. Vamos a ponerlo aquí para que quede claro. Entonces, como una faceta de este autor, de Jorge Luis Borges, absorbe su propia humanidad. Entonces, esta faceta es la de Borges escritor. Este es el propósito central. ¿Y que cómo lo logra? ¿Cuál es la estrategia? Pues entonces podemos decir, en un principio utiliza el punto y coma para establecer diferencia entre el yo y el otro. Eso ya lo vimos en las primeras 3 oraciones. Resalta, o más bien, expresa que su humanidad se ha visto difuminada a lo largo de los párrafos, de las oraciones, perdón. Aumenta la idea. Entonces, a lo largo de las oraciones, vemos aquí que se va aumentando la idea de que el yo escritor se va perdiendo, perdón, el yo hombre humano se va perdiendo en el otro. Bueno, aquí ya hicimos más o menos de intención y estrategia comunicativa. Ahora, en este momento, vamos a mirar si estas afirmaciones que están aquí son verdaderas o falsas. ¿Listo? Profe, Ya aquí, señor. ya se va a cortar la reunión. Si Sí, quiere, eso veo. Eso veo. córtela. Corto y nos volvemos a unir. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces después de haber comprendido el texto, que tiene la intención principal por parte del autor de reflexionar cómo una faceta de su propia personalidad absorbe su humanidad por medio de las estrategias que ya logramos ver en este solo párrafo, vamos a analizar entonces si las oraciones a continuación son verdaderas o falsas. Estas oraciones son ideas que surgen del texto. O sea, es lo mismo que hacemos cuando nosotros completamos esas afirmaciones en estas tareas. Y es ver, o sea, es completar una idea que corresponda al análisis del texto. Vamos a ver entonces qué resulta verdadero o falso. En el texto, el autor Borges habla del otro refiriéndose al Borges escritor. ¿Esta idea es verdadera o falsa de acuerdo al contenido, compañero? Verdadera. Está, a ver, en el texto, según lo que vimos, el autor Borges habla del otro refiriéndose al Borges escritor. Verdadera. Esta idea se recogió de acuerdo a el análisis que se hizo y se plasmó. Una de las acciones realizadas por el otro, vean que está entre comillas, es caminar por Buenos Aires. Falsa, no es Borgelado, primera persona que camina por Buenos Aires, ¿cierto? Sí, sí, aquí yo camino por Buenos Aires es el Borges humano. Y el Borges escritor es el que está en los correos o como profesor. Entonces, esta es falsa. Pongámosle el rojito por acá. Listo. La dicotomía reflejada en el texto es la de escritor hombre. Dicotomía. La dicotomía en el texto, entendamos por dicotomía que es como la división de un concepto o cuando dos cosas son opuestas. Por ejemplo, la dicotomía entre felicidad y tristeza. ¿Sí? ¿Es de acuerdo a lo que vemos acá? Esa sería verdadera. La dicotomía, lo que se opone acá, muy bien.
Dentro de lo que plantea Borges, dice, yo humano está siendo ocupado por el yo escritor. Entonces muestra esa dicotomía o esa división en su propio ser. Listo, la dicotomía reflejada en el texto es la de escritor hombre verdadera. El que participa en grupos de docentes es Borges, otro, el otro. ¿Verdadera o falsa? ¿Verdadera o falsa? Yo digo que es falsa, aunque bueno, faltaría ver arriba, porque el escritor es imaginario. El escritor es el mismo. O sea, estas dos son facetas de la realidad. Y nos dice que de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores. O sea, Borges escritor, lo veo es en eso. O sea, que esta creo que es verdadera. El que participa en grupos de docentes es Borges otro, o el Borges escritor. Entonces es sobre el otro que hablan de esas cualidades. Mientras que el yo es el humano, el que no entiende qué pasa, el que está cediendo su ser al otro, precisamente. Entonces esta es verdadera. Fíjense en esta. La oración. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Esta oración refleja que algunos individuos creativos tienen gustos de los que presumen en su círculo social. ¿Esto es válido afirmarlo de esa oración? De la oración que se encuentra entre comillas, es posible decir que algunos individuos creativos tienen gustos de los que presumen en su círculo social. Esa es una interpretación que se hace sobre esa parte. Esta es un tipo de pregunta o de afirmación local. Díganme, ¿será que esa afirmación es válida? ¿Es verdadera? Mm, Pues eso me indicó arriba del texto, profe. Claro que sí. Está por acá. Está completa, es una oración completa. Habíamos afirmado aquí con esta oración que el yo exalta sus gustos y dice que Borges, escritor, también tiene estos gustos, pero, hay un pero, ¿cierto? Pero él los pone vanidosamente. O sea, él, en pocas palabras, como escritor y como académico, se Es válido. jacta que sus gustos son muy sofisticados, son muy, muy bellos, pues. Y mira lo que dice la afirmación. Esa oración refleja que algunos individuos creativos, o sea, escritor, tienen gustos de los que presumen en su círculo social. Es vanidoso, como un actor que le gusta que lo observen. Entonces, esta afirmación, esta interpretación resulta válida, verdadera. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Es decir, lo que se está haciendo acá es mostrar distintas ideas que se pueden sacar de un texto y son muchísimas. De cada una de estas yo puedo hacerles una pregunta tipo, les voy a saber, bueno, preguntas con respuesta de opción múltiple. Es muy fácil hacerlas. Sino que lo que hice fue más bien generar unas afirmaciones sin opción múltiple.
pero ya ven que de un solo texto uno puede decir muchas cosas. Miren, por ejemplo, esta. Ay, vengan, esta. Si será verdadera o falsa. ¿El hablante del texto es el escritor o el otro? Profe, una pregunta, parece que me ocupé. Las 5 era verdadera, ¿cierto? Sí, señor. La 5 es verdadera. El hablante del texto es el escritor. Cuéntenme ustedes. Sí, profe, el escritor, sí, porque es el que siempre está hablando de Jorge, el docente. Ah, está hablando del docente y el docente es el escritor, ese es el otro. Entonces, sí, tú acabas de decirlo, está hablando de él. Por tanto, el hablante no es él. El hablante no es el escritor. El hablante es el yo, o sea, el humano. El yo, el Borges humano, dice, ah, el Borges escritor me está acaparando mi individualidad, mi humanidad. Entonces, ¿quién está hablando? El yo, ¿sí? Y el yo es el humano. El escritor es el otro. Entonces, esta es falsa. Esta es una de las falsas. En la oración, mire, ya miramos bien la oración, pero en esta oración, el autor refiere a Spinoza como autoridad intelectual para dar a entender que una de las facetas de un individuo opaca a la otra. Entonces, Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Entonces, esta oración, acuérdense ustedes que está en esta parte, yo les había dicho, esto aquí se utiliza un argumento por autoridad. Refiere a un filósofo que habla de un principio de identidad o bueno, que las cosas quieren ser una sola cosa. Y ahí es cuando dice, yo he de quedar en Borges, no en mí. Entonces, eso quiere decir que el Borges quiere ser Borges. El Borges escritor quiere ser Borges. Y está opacando a esa otra faceta, esa faceta humana. Entonces, en la oración, Spinoza entendió tal cosa. El autor refiere a Spinoza como autoridad intelectual para dar a entender que una de las facetas de un individuo opaca a la otra. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? Esta oración, a ver, cuéntenme, el autor refiere a Spinoza. Miren que esta oración, esta inferencia del texto que acabamos de leer, es una inferencia con respecto a una estrategia comunicativa. Es una idea que se está expresando de acuerdo a lo que se entendió a partir de la estrategia que utiliza el mismo Borges en su texto. Entonces, vea que sí, en la oración tal, el autor refiere a Spinoza como una autoridad intelectual o como alguien muy importante para dar a entender que una faceta está opacando a la otra, o sea, la faceta de escritor opaca a su propia faceta, a su propia faceta de individuo. Esta es verdadera. ¿Listo? Esta es verdadera y está reflejando una estrategia. Vean que aquí entonces las afirmaciones reflejan bien sea partes o bien sea una articulación de ideas y muestra precisamente que las habilidades, o más bien las deducciones que se hacen del texto resultan adecuadas al contenido. ¿Mm? Y entonces aquí se evidencia que cada una de estas oraciones resulta de una evaluación objetiva del mismo texto. No es lo que está pensando la profesora, sino que en efecto esto se dedujo, se extrajo de la función de los signos de puntuación, de las ideas que está mostrando el autor, del reconocimiento de la narrativa en primera y en tercera persona, de cómo el punto y coma resalta un contraste entre el yo y el otro.
Entonces, estas estrategias que ya reconocimos y que vimos a lo largo del texto son las que nos está permitiendo afirmar estos aspectos, bien sea para la estrategia o bien sea para la intención general. Miren esta. Los juegos con el tiempo y con el infinito pertenecen al otro como recursos en su actividad escritora. Los juegos con el tiempo y con el infinito pertenecen al otro en su actividad escritora. Esta oración permite esa inferencia, permite decir si esa inferencia es verdadera o falsa. Esta oración resalta. Entonces, esa oración que está aquí resaltada nos permite entender que lo que se dice aquí abajo es verdadero o falso. Los juegos con el tiempo y con el infinito pertenecen al otro. Fíjense que esto está entre comillas. Al otro se refiere al Borges, escritor, como recursos en su actividad de escritora. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ahí mismo dice en la oración que esos juegos ya ahora pertenecen a Borges, o sea, al otro. Entonces, esta es verdadera. En la expresión, no sé cuál de los dos escribe esta página, el hablante es el escritor. ¿Verdadera o falsa? Verdadero. Verdadero porque el que escribe es el escritor. Bueno, cuidadito aquí porque habíamos dicho, una cosa es el escritor como persona que escribe, pero otra cosa es el escritor como lo denominamos acá en este texto, que el escritor es el Borges escritor, o el Borges académico, o el Borges profesor, ¿sí? Quiero resaltar esa diferencia. Una cosa es un escritor, un autor normal, si yo me pongo a escribir aquí un texto sería la escritora, pero no estoy hablando de eso, sino que aquí, recordemos, el texto hace una diferenciación entre el yo humano o el Borges humano y el Borges escritor. Es a ese escritor al que habla. Habla el Borges escritor en la expresión, no sé cuál de los dos escribe esta página, dijimos que sí sabíamos quién es el que está hablando. Y en efecto es el yo. O sea, no es el Borges escritor, es el Borges El humano. humano. El que estaba en esa dicotomía. No sé quién soy, en otras palabras. O ya el Borges escritor absorbió mi ser como humano. Y ese es el problema como tal que está planteando esto. Entonces, quien está hablando en todo es el Borges humano. Entonces, una cosa es el Borges escritor como personaje y otra cosa es un escritor, que es otro asunto, ¿no? Entonces, esta es falsa. En la expresión, no sé cuál, el hablante es el escritor. No, no es el escritor, es el humano. La dicotomía en el texto se expresa en la oración. La relación, miremos a ver si esta oración muestra esa dicotomía que vimos. La relación entre el otro y el yo es opuesta. Mientras uno es ostentoso, el otro es reservado. ¿Será que esa oración muestra esa dicotomía que vimos? ¿O esa dualidad? La relación entre el otro y el yo es opuesta. Mientras uno es ostentoso, el otro es reservado. Yo aquí les puedo poner una pregunta tipo ICFES y les diría, eh, de la oración tal, es posible afirmar que es verdadera porque tan, es falsa porque tan, es verdadera porque, bueno, alguna razón, o es falsa por tal otra. Entonces, fíjense, estamos analizando una oración. De todo esto yo le puedo hacer
pregunta con respuesta de opción múltiple. Yo digo que eso es falso. Listo. La relación entre el otro y el yo es opuesta. Mientras uno es ostentoso, el otro es reservado. Bueno, en este caso resulta ser verdadera. Fíjense, dice, la relación entre el otro, el escritor, y el yo, que es el humano, se oponen, porque el escritor es ostentoso, es decir, en otras palabras, le gusta mostrarse, ¿sí? Y él aquí habla de unos conceptos como el de, bueno, le gusta mostrar esas preferencias de un modo vanidoso, uno, y otra es cuando dice que tienes la costumbre de falsear y magnificar. Eso son cualidades del yo escritor. Entonces, por eso decimos que mientras que el otro o el escritor es ostentoso, mejor dicho, le gusta mostrarse, el otro, el yo, es reservado. Es muy sencillo en su actuar al punto de que prefiere dar su individualidad a la otra parte, o sea, a la parte del escritor. Su humanidad se la cede al otro. Entonces, en este caso, esta resulta ser válida por las expresiones también en el texto. Verdadera. Bueno, fíjense, de este texto sacamos 10 ideas. 10. Aquí pude haber hecho 10 preguntas con respuesta de opción múltiple. Ya ven ustedes, de aquí uno puede, mejor dicho, sacarles de todo, porque es que aquí les evalúa lo sintáctico, acuérdense la forma, el sentido del contenido, insisto, estrategias, muchos aspectos de los cuales se pueden hacer afirmaciones. Ahora vamos a hacerlo con respuesta de opción múltiple. Miren, aquí hay 6 preguntas con respuesta de opción múltiple. Bueno, vamos a ver cuáles nos funcionan, no todas, pero miremos esta. En el texto de Borges, un yo admite frente al otro que. Analícenla, por favor. En la primera, ¿cuál es la respuesta? ¿Me la envían por chat, por favor? Creo que es la A. Por el chat. Sí, porfa, por el chat para que puedan pensarse los otros compañeros. Gracias. Bueno, y ya ustedes escogerán una de esas. Solo una, ¿verdad? Entonces hay contraargumentos para las otras. ¿Qué es lo que pasa? En el texto de Borges, un yo admite frente al otro que. Bueno, entonces estas preguntas ya no las hice yo. Lo que yo hice fue generar estas afirmaciones arriba, de las que también se pueden hacer preguntas o poner tareas a ustedes de comprensión lectora. Aquí ya son preguntas redactadas de otro escenario. Entonces, por eso también hablamos del yo y del otro para que digamos, nos comprendamos similarmente. En el texto de Borges, un yo admite frente al otro que sus gustos y preferencias difieren cada vez más. Miremos a ver. ¿Será que el yo admite frente al otro que sus gustos son cada vez más diferentes? A ver, de acuerdo a esta oración, ¿los gustos de los dos son diferentes? Sí, son diferentes. No, son los mismos. Dice, me gustan los relojes, los mapas, la tipografía, el café y la prosa. El otro comparte esas preferencias, o sea, tienen los mismos gustos, pero el otro lo hace vanidosamente. Le gusta decir, a mí me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía, aunque no lo digan esas palabras, la expresión
pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor, nos permite entender que al escritor lo que le gustaba era mostrar que sabía mucho. Entonces, lo que está aquí nos muestra que tienen preferencias similares, no que son diferentes, son las mismas. Lo que pasa es que el otro no son las mismas preferencias. Lo que pasa es que el otro ostenta de ellas, le gusta mostrar que tiene esas preferencias, pero no es que tengan diferencias. Entonces se descarta esta por esa palabrita. Miremos la siguiente. Miremos si la afirmación es válida. En el texto de Borges, un yo admite frente al otro que la fama del otro le produce envidia. Ya vemos que no le produce envidia, ¿verdad? Notamos en el texto que no hay una envidia por parte del yo, sino que va cediendo su humanidad al otro. ¿Mm? En el texto de Borges, un yo admite frente al otro que él le ha ido usurpando su existencia. Y esto es lo que está diciendo con respecto al otro o al escritor. El escritor está absorbiéndome a mí. Y a mí, o ese yo, se refiere al humano. O en el texto de Borges, un yo admite frente al otro que es un autor mediocre sin obra interesadera. No, bueno, está resaltándolo el gran autor o el gran escritor que resulta. La respuesta es la opción C. ¿Listo? Vámonos con la siguiente. Bueno, de acuerdo con el texto, se puede afirmar que el yo comparte con el otro su apariencia y gestos. O el yo comparte con el otro su origen de clase, o el yo comparte con el otro sus gustos y opiniones, o comparten sus convicciones políticas. De acuerdo al texto, que es el horizonte, ¿cierto? El yo, ¿qué es lo que comparte con el otro? De acuerdo con el texto. Ujú. Pues obvio son la misma persona, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que de acuerdo con el texto, o sea, de acuerdo con el texto se hace una diferencia entre el yo y el otro, ¿cierto? Así que no vale la pena decir que lo que comparten son su apariencia y sus gestos, pues porque no está evidenciando aquí la diferenciación que el mismo individuo muestra de su propio ser. Entonces, nada, pues obviamente es el mismo individuo, entonces no hay problemas acá. No comparten aquí o hay pistas referidas a las convicciones políticas, por eso se descarta. Entonces, no es que compartan convicciones políticas, es como el de apariencia y gestos, es la misma persona, pero pues igual no hay unas pistas que refieran a ello. El yo comparte con el otro su origen de clase o sus gustos y opiniones. Nada, pues lo del origen de clase es lo mismo que la apariencia y los gestos, pues está en él ya implícito. Lo que compartirían serían sus gustos y opiniones, se relaciona con lo que se está, con la que habíamos descartado con lo que habíamos descartado en la A, porque notamos que lo que sí la relacionaba eran sus gustos. Así que sí, esto es lo que comparten entre los dos. Miremos otra. Ah, bueno, esta no. Es una pregunta con respecto a un texto. Bueno, miren la cuarta. La cuarta pregunta no es una que ustedes se encuentren usualmente porque habla de cuento vanguardista, modernista, romántico, costumbrista. Pero miren con la razón que se encuentra a continuación, a ver cuál podría ser, a ver si es posible responder a esa pregunta, así no tengamos en cuenta los conceptos iniciales que están en cada opción. A ver, Profe, un momentico, la pasada, ¿cuál era la C, cierto? el anterior, sí señor, la C. Ok, listo. Mírense esa cuarta, a ver cuál podría ser, échenle un ojito, láncense.
Listo, Ener. Listo, ya tengo aquí a Richard y a Wally. ¿Es la 4 o la 5, profe? La cuarta. La cuarta ya vamos para la quinta igual. Bueno, podríamos decir que bueno, el texto Borgesillo se puede clasificar como un cuento vanguardista, modernista, romántico, costumbrista por tal razón. Entonces vamos a chismosear. Vanguardista, porque fíjense en este conector lógico que presenta los motivos. A ver cuál motivo resulta válido. Bueno, descartemos, empecemos con las de descartar. ¿Cuál descartamos en primera instancia? La B. Modernista, porque emplea un lenguaje preciosista y engolado, o como que dicen, muy engallado. Y ya vemos que el lenguaje es muy sencillo, ¿cierto? No está muy adornado. Entonces, bien, descartable. ¿Cuál otra razón descartamos? La D. Porque describe los usos de una comunidad. Muy bien, eso nada que ver, no tiene sentido. Entonces, ¿es vanguardista porque rompe con la exaltación del yo o es romántico porque hace una exaltación del yo artístico? La D. Aquí está esa duda. Entonces, hay un asunto acá es que sí, habla del yo, pero entonces en este caso no se hace una exaltación del yo artístico. ¿Por qué? Porque aunque hable de el Borges escritor, que vendría a ser un artista, no está hablando de una sola persona, sino que está rompiendo con lo que se habla de una persona, o sea, está rompiendo con lo que con la referencia al individuo únicamente como un ser que solo piensa de una manera. Entonces es vanguardista porque rompe con la exaltación del yo. El yo ya no es una sola cosa, el yo son dos cosas, el yo humano y el yo profesional, en donde el profesional está cogiendo al humano. Entonces rompe con la exaltación del individuo porque muestra las dos facetas. Esta es la respuesta, es la A. ¿Listo? Aunque diga que romántico porque es una exaltación del yo, pues ya vemos que no es que exalte el individuo o el yo, sino que muestra cómo el yo se divide en dos, que hablábamos de dicotomía. Entonces, por eso decimos rompe con la exaltación del yo. El A de la cuarta es esta. La de la quinta, a ver, esta está chévere. Fíjense ustedes, quiero hacerles aquí una claridad. Habíamos hablado de tres tipos de preguntas en este examen. Preguntas literales, inferenciales y críticas. Esta que acabamos de trabajar es una pregunta crítica, porque tuvimos que salir del texto para hacer un análisis contextual o, sí, un análisis del contexto en el que posiblemente se ubica este texto. Entonces, esto es una pregunta crítica. La quinta también es una pregunta crítica. Dice, bueno, ¿por qué es crítica? Porque su merced tiene que relacionar la idea de otro texto con la del texto base. Entonces dice, por la problemática abordada del texto, Borges y yo puede relacionarse con el mito de. Entonces, fíjense ustedes aquí, está cada uno de los mitos y adelante más o menos de qué se trata. Díganme ustedes con cuál de estos mitos se relaciona el texto que acabamos de leer, de acuerdo a lo que dice ahí, por supuesto.
Aquí vemos que, bueno, nos muestra cada uno de los mitos. Entonces, el de Prometeo, que fue condenado por llevar el fuego a los hombres, el de Jano, que tenía un rostro mirando al oriente y el otro al occidente, el de Ícaro, que murió al perder sus alas viajando hacia el sol, y el del Fénix, que moría calcinado y podía renacer de sus cenizas. De estos mitos, ¿cuál se relaciona con el texto Borges y yo? Pues el texto Borges y yo habla de la dualidad de un solo ser. O sea, que Jano se relaciona porque muestra la dualidad, un rostro mirando al oriente y el otro al occidente. Dos cosas en un solo ser. Entonces, más o menos va por ese lado. Más o menos no, va por ese lado relacionando el mito, haciendo una lectura crítica entre el mito aquí descrito y la tarea que se está poniendo. Se puede relacionar con cuál mito. Entonces, ya anotamos aquí. Bueno, yo aquí quería hacer resaltar. Esta es una pregunta, esta es una pregunta inferencial. Eso quiere decir que tiene que tener en cuenta gran parte del texto. La siguiente es una pregunta literal, se basa en una parte del texto para poder extraer esta idea. La siguiente, como ya les había dicho, es una pregunta crítica y la que sigue también es una pregunta crítica. A continuación, bueno, nos queda un minuto. En este minuto solucionemos esta última pregunta. Analicémosla. Por favor, miren. De las siguientes citas literarias, la que más se aproxima, fíjense en esta clave, es una tarea positiva que busca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la cita más parecida al sentido del texto, la más relacionada con el sentido general. Esto es una pregunta inferencial, tengo que tener en cuenta todo el texto para responderla. Vamos mirando. ¿Cuál de las citas? Pues otra pregunta crítica. Bueno. Ay, gracias. Aquí ya tengo otra respuesta. Listo, N. Ya tengo la de William también. A ver, quisiera otra respuesta. Nos vamos a mirar. Es que estoy en duda, profe, pero para mí se acerca más la de ¿Listo? Bueno, aquí ya vemos que eliminamos un par. ¿Cuál? ¿Cuáles fueron? Aquí en la A. definitiva no. Sabía evidentemente que debería levantarse, pero no podía dejar en la cama la mitad de sí mismo. Bien, esto no tiene nada que ver con el contenido general. ¿Cuál otra? Eliminamos. Y la C. Lo que usted quiere decir con otras palabras es que ya existía antes de haber nacido. Bueno, aquí dos personas me respondieron la D, ¿sí? Se relaciona mucho, por ejemplo, con la relación que hicimos en el párrafo, en la pregunta anterior, con la respuesta que dimos, ¿cierto? Jano, que tenía un rostro mirando al oriente y el otro al occidente. O se relaciona con el sentido de las dos caras de una moneda son diferentes, pero la moneda es una sola. Imagínense que yo, cuando respondí a esto, había dado clic, había respondido también la D. Cuando miré e hice mi contraste, decía que no era la B, perdón, la D, sino la B. Dice que la respuesta es la B. O sea, nos equivocamos. ¿Me pueden decir por qué es la B? A ver, la Que razón. yo estaba en duda también de eso, porque ahí en el texto nombran como dos destinos diferentes donde uno se asimila a lo uno y el otro como a algo de la literatura. Como, Sí, como dos personajes. en efecto. Bueno, vemos dos personajes. La D muestra también estos dos personajes. Hay un asunto en el texto de Borges que no refleja la opción D y que es lo principal en el texto. Nosotros habíamos dicho acá que nosotros, incluso ya tenemos aquí esto escrito en la intención general, dijimos, Borges
quiere reflexionar en su texto cómo una faceta, la de Borges escritor, absorbe la de su humanidad o la de el Borges humano. Esa fue la intención que nosotros mismos vimos. Mírela aquí en el segundo párrafo que escribimos, bueno, que escribí. Entonces, ese es el objetivo central del texto, reflexionar cómo una faceta absorbe a la otra. Fíjense ustedes que, aunque la opción D muestra que una persona tiene distintas facetas, no muestra cómo una absorbe a la otra. La B sí muestra eso, esa lucha entre estas dos facetas. Asistimos una vez más a la lucha entre el campeón angélico y el campeón demoníaco. Aquí podría decirse que esa dicotomía sería el Borges humano versus el Borges escritor. Estos dos de que están compuestas y se dividen las criaturas humanas, o sea, esta oposición entre lo humano y lo vanidoso, o bueno, como aquí le atribuye, ¿no? El campeón demoníaco. Entonces, la B muestra principalmente esa lucha que Borges exalta en su texto y es como una faceta opaca a la otra. Y como lo que estamos buscando acá es la cita que más se aproxima al sentido global, aunque la D tiene relación, la B es más efectiva porque muestra esa lucha en esta dicotomía o en esta disociación de la persona. Entonces, vean, aquí ya nos vamos dando cuenta de cómo un solo texto nos puede otorgar un montón de preguntas. Ustedes no se van a encontrar con un montón de preguntas de un solo texto, sino que de un solo texto son por ahí 2 o 3 preguntas. Pero aquí estamos haciendo esta profundización para que entendamos, recordemos, la actividad del día de hoy es con ánimo de reflejar las inferencias que se pueden realizar de un texto. 1, 2, tomamos un texto pesadito, es cortito, pero pesadito, en la medida en que muestra distintos recursos textuales para lograr este objetivo de Borges, este objetivo subjetivo. O sea, esta intención subjetiva por parte del autor, y es establecer esa reflexión de su ser. Así las cosas, se afirma que esta actividad tuvo el propósito de mostrar cómo de un solo texto se pueden generar muchísimas interpretaciones, muchísimas ideas que resultan totalmente válidas y que en efecto demuestran nuestra comprensión lectora. ¿Listo? Con ánimo de resaltar y dar refuerzo a la inferencia. ¿Listo? Hasta aquí podríamos decir, terminamos con este texto de Borges y yo. Si de pronto resultó un poquitico complicado, igual no se preocupen, es un ejercicio. Vamos a seguir trabajando en estos ejercicios. Voy a seguir enviándoles las actividades que ustedes, pues, que vamos a ir trabajando para que ustedes también las miren previamente. Hoy habíamos dejado una tarea, entonces, pues, espero la hayan podido realizar, que era revisar los últimos 2 textos que salen de esta sesión de los signos de puntuación. ¿En qué parte estábamos nosotros el otro día? Estábamos mirando también qué puntuación se le pone aquí. Ay, según el texto, el autor le explicaría. Listo, ya. No, ya me acordé desde esta partecita nomás. Fue el último texto es el último texto el que nos falta aquí. Listo, perfecto. Entonces, este texto titulado Ver entre líneas, buscar o encontrar, por Mónica Serrano,
Bueno, la idea es que ustedes lo hubieran leído. Aquí nos dice en esta primera parte, en el título, quién lo escribió. El texto fue escrito por Mónica Serrano. Ver entre líneas, buscar o encontrar. Miren lo que plantea acá. Entonces, Siddhartha, 1922, de Hermann Hesse. Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura en 1946, escribió este libro en el que relata la vida de Siddhartha, que toma su nombre de Buda Siddhartha Gautama, un hindú que emprende un viaje en busca de la sabiduría junto a su amigo Govinda. ¿Cómo se llama el libro de Hermann Hesse? Dice, escribió este libro. ¿De dónde sacó el libro? ¿O cómo se llama el libro, perdón? Ver entre líneas. Mm, listo, pues no, ese no es el nombre del libro. El libro se llama Siddhartha, para que lo tengan en cuenta. Y Siddhartha, se llama así, fue escrito en 1922 y el libro lo escribió Hermann Hesse. Hermann Hesse, ¿quién es? Bueno, tuvo el Premio Nobel de Literatura y escribió este libro llamado Siddhartha, en el que relata la vida de Buda, en otras palabras, o la vida de Siddhartha, y ya aquí nos dice entre guiones que toma Hermann Hesse, el escritor de este libro, el nombre de Siddhartha basado en Buda, el nombre de Buda. En la historia de Hermann Hesse y en la escritura de este libro nos habla de un hindú que emprende un viaje en busca de la sabiduría junto a su amigo Govinda. Entonces, ¿quién es Siddhartha? Siddhartha es un hindú que emprende un viaje en busca de la sabiduría junto a su amigo. En un determinado momento del viaje se separan por diferencia de opiniones sobre el camino a tomar. Entonces ya vemos que Mónica Serrano nos habla de Siddhartha, escrito por este autor, y en la narración nos dice que en un momento de esta narrativa de este libro, de los escenarios de este libro, los personajes principales, que son Govinda y Siddhartha, se separan. Tras muchos años, ambos, ya ancianos, se reencuentran. Listo, se separan y se vuelven a encontrar. En el diálogo reproducido, Siddhartha le reprocha a su compañero el que, pese a tenerle frente a sus ojos, éste no lo reconozca. Fíjense ustedes que este párrafo está haciendo una pequeña introducción a una obra y a un fragmento del texto Siddhartha de Hermann Hesse. ¿Quién hace esto? Mónica Serrano. Mónica Serrano, ya que nos escribe sobre este texto de Hermann Hesse. Bueno, entonces aquí, recuerden, en este diálogo, Siddhartha le reprocha a su compañero que no lo reconociera. Entonces aquí van a hacer la diferencia entre buscar y encontrar. ¿Cómo se llama el título? Ver entre líneas, buscar o encontrar. ¿Mm? Miren aquí ustedes, está escrito sobre el buscar y está escrito sobre el encontrar. Y hay una imagen que busca darle peso, o más bien graficar la idea de el buscar, así como la idea del encontrar. Vamos a ver entonces qué dice. Buscar. Vean que abre comillas, eso quiere decir que esto corresponde a lo que está escrito en el libro. Cuando alguien busca, continuó Siddhartha, fácilmente puede ocurrir que su ojo solo se fije en lo que busca, pero como no lo haya, tampoco deja entrar en su ser otra cosa, ya que únicamente piensa en lo que busca. Tiene un fin y está obsesionado con esa meta. Y aquí vemos la imagen.
Encontrar. Buscar significa tener un objetivo. Encontrar, sin embargo quiere decir que son opuestos. Significa estar libre, abierto, no tener ningún fin. Tú, venerable, quizá eres realmente uno que busca, pues persiguiendo tu objetivo, no ves muchas cosas que están a la vista. Y luego me pone esta imagen. Volvamos al buscar. Dice en el texto de Siddhartha que expone Mónica Serrano este pedacito, cuando alguien busca, ¿qué es lo que dice el texto? Cuando alguien busca, puede ocurrir que cuando se busca solo se fija en lo que se busca y no se deja entrar nada más. ¿Qué quiere representar esa imagen ahí? ¿Cómo la podemos leer? Como nosotros, que buscamos ganar el concurso. Y muchas veces por buscar tal vez herramientas para responder a preguntas de opción múltiple muy específicas, nos olvidamos de encontrar, por ejemplo, en este caso, sentido a los textos. Bien, está muy bonito eso que acabas de decir. Entonces, miren, por ejemplo, aquí la imagen muestra que este personaje está obsesionado con algo, lo que representa este triángulo que es ese algo, lo que se busca. O sea ¿Sí que no o no? vamos como otra opción, sino nos en un punto fijo. Tenemos que vulgarmente, mente abierta. Ah, vea, Walter. No, mejor dicho, usted ya me aclaró aquí el punto. Muy bien. Eso es lo que está diciendo. Vea, usted cuando busca cierra su mente y fíjese cómo esta imagen le está graficando eso. Usted busca, fíjese que aquí está este signo que muestra como si estuviera pensando y qué es lo que busca, un triángulo. Y como está buscando el triángulo, entonces cierra su mente y no permite ver nada. ¿Sí? Entonces, bueno, un triángulo obviamente eso representa el objetivo y no le permite ver nada con respecto a la realidad. Ahora, fíjense ustedes en el encontrar. Entonces, otra vez muestran, bueno, aquí a este personaje, digamos que no es que sea el mismo personaje, sino que es con ánimo de representar lo que acabamos de leer. Encontrar. Bueno, buscar significa tener un objetivo, aquí dice estar cerrado al objetivo y no dejar entrar nada más. Encontrar significa estar libre, abierto, no necesita ningún fin. Y tú, venerable, que recuerden que aquí le está hablando al mejor amigo, estás es buscando porque no ves muchas cosas que están a tu alrededor. Entonces, miren aquí, si ven que aquí ya no está buscando nada específicamente, aquí ya no vemos nada que está buscando. Por eso es más fácil que encuentre. ¿Cómo así que encuentre? Vean, esta gráfica representa aquí los dos cuadros, los dos triángulos separados y la línea como entre esos dos, entre ese espacio que se genera, porque ahí es donde llega el encontrar. O sea, está abierto, lo que tú dices, está abierto, está con su perspectiva abierta y eso le permite encontrar más fácil conocimiento. Muy bien, me gustó la relación que acabaron de hacer con respecto a lo que nos pasa también, por ejemplo, con este examen, o como cuando nos acercamos a algo, muchas veces somos impacientes y por buscar algo no permitimos a nuestra mente también captar. Entonces, bueno, hasta aquí podemos decir que, ¿quién es el autor del texto? De este texto que acabamos de leer. El Mónica autor. Serrano. Excelente. ¿Qué busca Mónica Serrano? Como dar a conocer las, Y vas bien. Ayúdenme a completar esa idea. Ahí marca una diferencia, ¿cierto? la diferencia que hay entre el hindú y el... Sí. No, de pronto no tanto entre los personajes, sino entre lo que es el buscar y el encontrar. Planteado en el texto de Hermann Hesse, que ya sabemos que es Siddhartha, o sea, el hindú y estos personajes. Entonces, podemos decir que lo que buscamos Mónica Serrano como autora
es dar a conocer la diferencia entre el buscar y el encontrar que plantea Hermann Hesse en su obra. Eso es lo que hace Mónica Serrano. ¿Cómo lo logra? Estrategia. A ver, ¿qué estrategia utiliza ella? ¿Qué hace en el primer párrafo? Bueno, aquí ya tengo, bueno, perdón, el primer párrafo el tengo de aquí, pero podemos decir que, ¿cómo lo logra? Primero, expone sobre Hermann Hesse como literato, luego contextualiza con parte de la obra para ir al punto de buscar y encontrar. Entonces ahí es cuando nos habla, bueno, Hermann Hesse habla sobre esto, bueno, un personaje que se encuentra con su amigo Govinda y en un momento se separan y luego se vuelven a encontrar y este es el diálogo. Entonces ahí esa es la contextualización para ir al punto de buscar y encontrar. Y ahora para exponer las ideas, utiliza gráficas que ilustran lo dicho. Entonces, una gráfica ilustra el buscar y la otra gráfica ilustra el encontrar. Y así es, entonces, como Mónica Serrano logra cumplir el propósito de exponernos a nosotros sobre la diferencia entre el buscar y el encontrar planteado por Hermann Hesse. Esa es la estrategia. Bueno, compañeros y compañeras, a ver, el triángulo rodeado por un círculo con signos de interrogación a los lados representa, o sea, el que está aquí. ¿Listo? ¿Qué representa este círculo, compañeros y compañeras? Entonces es una pregunta positiva. ¿Sí? ¿Qué sí representa qué? ¿Con respecto a qué? El círculo rodeado por un círculo, el triángulo rodeado por un círculo con signos de interrogación. ¿Qué representa? Tarea positiva. Como confundido ahí. Tengo dos opciones. Dos opciones. ¿Cuáles tienes? Estoy entre la A y la D. Listo. Ok, bien, bien, bien. La A y la D. ¿Alguna otra respuesta? Ay, aquí la me escribieron también. Ener, listo. Que la D dice, apoya aquí. Miremos entonces una a una. ¿Listo? El triángulo rodeado por un círculo con signos de interrogación a los lados representa. Antes de nosotros irnos a buscar, ya nos habíamos hecho una idea. Vamos a aclararla de nuevo. ¿Qué es lo que dijimos que representa ese triángulo? Representa lo que busca, ¿cierto? Aquí están las dos burbujitas y enseña aquí como en esta nubecita, pues, el triángulo. Eso es lo que busca, por eso está entre signos de interrogación. ¿Qué busco? Y al buscarlo, pues cierro mi mente y no dejo entrar nada. Eso es lo que está diciendo acá el texto. Entonces, ¿qué es lo que representa? Pues lo que se busca. Esto es lo que se puede afirmar de este pedacito. ¿Listo? El triángulo representa lo que se busca de acuerdo a lo que encontramos acá. ¿En dónde estará? Entonces, este triángulo rodeado por un círculo y con signos de interrogación representa el escepticismo del personaje frente a lo que sus ojos ven. Recuerden que cuando habla de buscar, dice que lo que hacemos es buscar un objetivo y no dejamos entrar nada. Por tanto, no hay escepticismo frente a lo que se observa. Eso es distinto a lo que estaba planteando la idea del buscar. ¿O será que este triángulo
representa la forma en que el diamante aparece ante los ojos del personaje. Bueno, ya vemos aquí que no es cómo el diamante aparece, porque lo que nos están preguntando es sobre esta parte. Vean que esta es una pregunta, miren, nos está ubicando exactamente ahí. Esta es una pregunta literal. ¿Qué representa ese pequeño fragmento, ese pequeño triángulo? La B habla del diamante, o sea, no sirve porque se sale del triángulo evaluado o de la parte evaluada. Entonces, descartada. El triángulo representa, es una tarea positiva. ¿Qué representa ese triángulo? La parte superior del diamante que el personaje observa. Entonces el asunto es que aunque aquí muestra una flecha como si estuviese observando un diamante, la idea que está representando del buscar no es, aunque aquí represente como si estuviera mirando algo, no es decir, no se conjuga la idea del buscar con la idea ilustrada si decimos que esa flecha está mostrando la visión de la persona que está meditando. ¿Por qué? Porque no se relaciona con la idea del buscar. Lo que está diciendo entonces es que el buscar es centrarse en un solo objetivo y que eso lo que hace es cerrar la mente. Entonces, cuando señala con esa flecha, no está cerrando la idea de percepción. Entonces, la parte superior del diamante que el personaje observa es como quien dice muy literal y estamos buscando lo que representa, no lo que se ve explícitamente. Muy bien, la respuesta entonces es la D. Representa aquello que el personaje está buscando y aquí se conjuga la idea que se está resaltando junto con su respectiva ilustración. Siguiente, 14. El diamante que se encuentra frente al personaje en la parte inferior está dividido en los dos triángulos que lo constituyen. Así, se muestra gráficamente que este personaje. ¿A dónde nos lleva? El diamante que se encuentra frente al personaje. Es una pregunta positiva con respecto a ese fragmento, ¿cierto? Gracias, William. Con respecto a esa parte, entonces ahora nos vamos a la otra parte, ¿cierto? A esta que se encuentra aquí. Con respecto, es una pregunta literal. Así se muestra gráficamente que este personaje, entonces, con esta división que se muestra, dice, encontrar significa estar libre. Entonces, fíjense que aquí ya no tiene ese objetivo planteado o eso que se busca, y lo que hace es liberar su mente para que entren ideas. Por eso, estos dos triángulos que están acá, lo que hacen es representar la realidad, una realidad que está abierta, o más bien, la mente, no, la realidad y cómo la mente del individuo está abierta a entender esa realidad y por eso la flechita que aparece entre los dos triángulos como si fuese lo que entra, el pensamiento que entra al individuo a partir del entendimiento de la realidad en la que está. En ese sentido, entonces, este diamante se muestra gráficamente que este personaje encontró aquello que el personaje de la parte superior buscaba. Recuerden, cada una es una ilustración independiente, entonces este no es el mismo que este, ni este es diferente a este. No sé si me hago entender, lo que pasa es que cada una es una ilustración de la idea, no son el mismo personaje, ni se puede decir también que sean distintos. Entonces Descartada. no es que él haya encontrado aquello que el personaje de la parte superior buscaba. El diamante se muestra gráficamente que el personaje rompió la obsesión con los triángulos del personaje de arriba. Lo mismo, no se relacionan los dos personajes.
comprendió significaciones que trascienden lo aparente y lo evidente. Entonces, en otras palabras, encontrar es estar abierto, estar libre y no necesita un fin. Entonces, eso es lo que está representando. Comprendió significaciones que trascienden, que van más allá de lo que se ve o de lo obvio. Entonces, eso es lo que está mostrando. En otras palabras, abriste tu mente para encontrar otros significados. Miren que la D no sirve. El diamante muestra que este personaje vislumbró que los objetos que se componen de partes más pequeñas. Entonces, el hecho de que esté dividido no quiere decir que sea porque están partes más pequeñas. La respuesta de la C, de la 14, es la C, porque muestra la idea del encontrar o de abrir la mente. ¿Listo? Es lo que está planteando acá. Y por último, miren la 15. ¿Qué no buscamos, Mónica Serrano? Esta es una tarea negativa con respecto a la intención del autor. ¿Qué no busca ella? Si tu tarea es negativa, descartas lo positivo. Por favor, analicen y díganme cuál es la respuesta. Me la envían al chat. Y ya miramos qué sí pretende y qué no pretende. Estoy como confuso también. Dime, Tengo dos respuestas, profe. tienes dos, William. ¿Cuáles tienes? La D y la B. La D y la B. La D y la B. Recuerda, si la tarea es buscar lo que ella no, la intención que no tiene, descarta lo que sí, la intención que sí viste. ¿Qué sí hace Mónica Serrano en su texto? Ya, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, gracias, Ener. Recuerden, en las preguntas miramos si la tarea es positiva o negativa y con respecto, gracias, William. ¿Y con respecto a qué? Entonces, negativa con respecto a la intención global. ¿Listo? Esa es la tarea. Buscar lo que no quiere hacer Mónica Serrano con su texto. Mi tarea, identificar lo que no busca Mónica Serrano con su texto. Descartemos lo que sí busca. Ay, vean ustedes, aquí esta está buena. ¿Qué sí busca Mónica Serrano? ¿Qué sí busca? Yo me voy por la D. Ahí. Ella sí busca, fíjense que este texto es un texto expositivo. No lo había yo dicho ahorita, pero fíjense que ella habla del texto de Hess, expone sobre lo que dice Hess y muestra partes del fragmento de Hess. Nunca ella muestra su punto de vista. Este es un texto expositivo, sí señor. Ahora, veamos si coincide con lo que vimos. Mónica sí pretende exponer la diferencia entre buscar y encontrar según Hess. Eso es lo que hace ella, plantear esa diferencia. Entonces, ella sí logra este objetivo, pero como la tarea es buscar lo que no, se va. Otro objetivo que ella sí cumple, a ver, ¿qué sí cumple? Para descartar, ¿qué sí hace Mónica Serrano con su texto? La A. Transmite. ¿Transmite a Govinda la diferencia entre buscar y encontrar? ¿Mónica transmite a Govinda la diferencia? No, profe. Ah, es que es muy diferente. Aquí en el texto hablaba de Govinda como el amigo de Siddhartha que Germán Hesse utiliza como personaje. Pero una cosa es eso y otra cosa es que Mónica como autora busque transmitir a Govinda.
Entonces, esto es lo que no pretende. ¿Y cuál es la tarea? Buscar lo que no pretende. Me parece que esa es la respuesta. Fijémonos en las otras. ¿Será que Mónica pretende contextualizar la historia y la reflexión de Hess? Sí contextualiza la historia. Fíjense que lo hace en el primer párrafo. Nos cuenta de qué se trata, nos ubica en el momento para hablar sobre la diferencia entre buscar y encontrar. Entonces ella sí contextualiza, sí pretende contextualizar la historia y la reflexión de Hess. Pero como nuestra tarea es buscar lo que no, esto lo descartamos. También pretende encuadrar un suceso que reflexiona sobre el buscar y encontrar. Encuadra el suceso para reflexionar sobre el buscar y encontrar. ¿Cuál es el suceso? En otras palabras, contextualiza en un determinado momento del viaje, entonces cuadra el suceso para mostrarnos. Estas son intenciones que ella sí cumple en su texto. Fíjense, desde la objetividad que ella maneja. Sí cumple esas intenciones. Pero como la tarea es buscar lo que no, por eso las descartamos. Y la respuesta es la A. Lo que no busca la autora es transmitir a Govinda la diferencia entre buscar y encontrar. Aquí quiero entonces resaltar que mucho cuidado de nuevo con las tareas negativas. Cuando la tarea es negativa, lo que hacemos es descartar lo positivo. Esas tareas muchas veces son más fáciles de solucionar. Así, digamos, a veces confunden. Pero cuando le cogemos el tiro al tip, que es que si su tarea es negativa, descarte lo positivo, es más fácil porque lo positivo está ahí. Está, o sea, lo que sí se puede afirmar del texto es más obvio que lo que no. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, para encontrar B, C y D, pues fue a partir de lo que sí estaba en el texto. Así la respuesta es la A. Ahí Bueno, está la cascarita. esas son Empezar de abajo cascaritas. hacia arriba. Esas son las cascaritas, en efecto, y son cascaritas en las que estamos entrenando para no seguir cayendo. ¿Listo? Y ese es nuestro trabajo. Bueno, ahorita les voy a enviar entonces el documento de la próxima sesión. La próxima sesión tratará sobre recursos literarios, sobre figuras del lenguaje, figuras literarias que ayudan a embellecer el lenguaje y a dar énfasis en las ideas por medio de recursos. Así las cosas, nos vemos en la próxima clase con las figuras retóricas, recursos literarios. Se les voy a enviar entonces a ustedes el documento para que miren los textos con preguntas de opción múltiple, igual que este, las realicen y bueno, allí ya nosotros entre todos podemos ir trabajando en la siguiente sesión esta temática. ¿Listo? Y aún así, bueno, les voy a enviar esto, pero de pronto se me ocurre alguna actividad para que ustedes, bueno, para poder trabajar algunos aspectos que veo que aún hay, en los que aún hay falencias. ¿Listo? Entonces probablemente también llegue con un taller adicional la siguiente sesión. Aún así les enviaré el documento que tiene la estructura de nuestra clase. No sé si de pronto tengan algún comentario, sugerencia o algo adicional en este instante, también para tenerlo en cuenta y adicionarlo a la clase. O ya podemos dar fin. Cuéntenme. Se va a cortar, profe. Sí. Bueno, cualquier cosa, cualquier de pronto idea que tengan, con mucho gusto me la pueden transmitir por medio del profesor Álvaro para que yo también pues la pueda coger y adaptar a alguna actividad. ¿Listo? Toca agregarla al grupo, profe. Sí, me va a tocar. Más fácil. Bueno, muchísimas gracias. Luego, profe, gracias. Feliz noche. Gracias, que estén muy bien. Feliz noche. Hasta pronto. Igualmente, profe.